Sabemos que estamos bien interesados, ¿cierto?, en lo que estuvimos viendo. Sobre todo, Luis mencionaba algunas necesidades y algunos aspectos que para la economía de la gente, ¿cierto?, pareciera que la banca tradicional no responde o le cuesta un poco más llegar, ¿cierto? Desde ahí entonces es que nacen alternativas, ¿cierto? Nacen un nuevo ecosistema de finanzas, donde justamente las finanzas éticas vienen a resolver muchas de estas brechas que tiene la economía de la gente, ¿cierto? En este sentido, el siguiente panel, justamente vamos a tratar algunos temas como las microfinanzas y el acceso de algunas personas que no tienen cabida en la banca tradicional, y también el financiamiento colaborativo. Así que quiero invitar a Nicolás Chea y a Mario Pavón a pasar adelante, por favor. Voy a dar algunos antecedentes de nuestros expositores entonces. Nicolás Chea Carey es fundador de Cumplo, emprendedor social chileno, fundador de Cumplo, Startup Chile, iClass y G100, Chile a Fondo, Casa Co y de la Asociación de Emprendedores de Chile ASECH, entre otros. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Management de la Universidad de Stanford y Máster en Educación de Teachers College de la Universidad de Columbia. También se ha desempeñado como asesor de innovación y emprendimiento del Gobierno de Chile. Ganador de 2 premios de innovación a Boni por Startup Chile el 2011 y Cumplo el 2014. En el 2013 fue elegido Emprendedor del Año por el Colegio de Ingenieros de Chile y en el 2014 fue elegido Young Global Leader por el Foro Económico Mundial. Actualmente es presidente del G100, profesor de emprendimiento y presidente ejecutivo de Cumplo, la plataforma líder en financiamiento de pymes de Latinoamérica. Vive en Santiago con su esposa Josefa, sus 5 hijos y su perro Peter. Mario Pavón Prat es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, lleva 11 años en el Fondo Esperanza, institución que apoya a más de 120.000 microemprendedoras en gran parte del territorio nacional a través del otorgamiento de microcréditos, capacitación y redes. Fondo Esperanza mantiene una cartera de créditos para fines productivos que supera los 45.000 millones de pesos, financiamiento que brinda mediante una metodología conocida como banca comunal, que reúne a emprendedoras de una misma zona geográfica y que busca aportar a la creación de lazos comerciales y humanos de colaboración. El monto de la cartera vigente de Fondo Esperanza supera los 45.000 millones de pesos y la tasa de retorno de dichos préstamos para fines productivos es de un 99,7%. Mario Pavón es gerente general de Fondo Esperanza desde el año 2014 y desde mayo del 2018 es también presidente de la Red para el Desarrollo de las Microfinanzas en Chile, asociación gremial, asociación que reúne las principales experiencias dedicadas a brindar servicios financieros y no financieros para el sector de las microempresas en Chile. La modalidad de este panel va a ser, vamos a tener a los 2 expositores, ¿cierto? Van a tener 15 minutos cada uno para hacer su presentación. Esta vez vamos a tener la oportunidad de hacer 2 preguntas que, por favor, sean lo más concretas posible, de manera que después la discusión se haga en torno a las presentaciones de ambos y también en torno a las preguntas que ustedes puedan realizar. Entonces, vamos a partir la presentación con Mario Pavón, ¿cierto? De Fondo Esperanza. Yo me permití traer, sí se escucha. Buenos días todavía a todas y a todos. Me permití traer una pequeña presentación como para guiar un poco la conversación, pero pues, se podría decir cuál es el foco, es mostrar más allá de lo que hace Fondo. No quiero hablar de lo que hacemos en Fondo Esperanza, sino que hablar de la desprotección de un sector de la economía, ¿sí? Principalmente microempresarios que tienen muy poco escaso acceso al financiamiento tradicional. Entonces, vamos nomás. Vamos nomás. Mostrarle algunos datos, ¿sí? Siempre es bueno ver algunos datos nacionales, como en los últimos años hemos venido disminuyendo la pobreza a nivel país, esto es pobreza por ingreso. Si llevamos este número al año 90, este gráfico, el año 90 está cerca del 45% de la población está bajo los índices de la pobreza. Y vemos cómo sistemáticamente año a año fue este número disminuyendo y se ve el impacto en la pandemia, el año 2020.
¿sí? Pero con diferencia, cuando uno ve, vamos a la siguiente, estos números, con diferencia importante en la distribución del ingreso, y cuando uno ve la diferencia entre el 10% más rico versus el 10% más pobre, vemos que hasta el año 2017, el ingreso autónomo de los hogares, ¿qué quiere decir esto? Que es el ingreso, lo que me llega a fin de mes. Si cuánto me llega a fin de mes sin ningún tipo de transferencia. Y el ingreso monetario de los hogares es lo que tengo finalmente a fin de mes, mi ingreso más las transferencias que puedo recibir del Estado de distintos tipos. El ingreso autónomo era 30 veces, ¿sí? El 10% más rico versus el 10% más pobre, el segundo país con más diferencia de los países OCDE. Y el ingreso monetario era 17 veces. Pero cuando vemos el impacto de la pandemia, o sea, los que han visto, yo cuando escuché este número en la radio, me acuerdo que en la mañana en la oficina escuché la radio, escuchando la radio, dije, este número está malo. Dije, este número que viene de la CACEN en 2020 este está malo. Después chequé y estaba bueno. Entonces, cuando vemos el año 2020, el ingreso autónomo de los hogares, el 10% más pobre, ¿sí? Era 250 veces el 10% más rico. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hay ahí? No es que el 10% más rico generara más ingresos, ¿sí? Lo que hubo una destrucción del empleo, ¿sí? Y sobre todo destrucción del empleo de los sectores más precarios de la población, ¿sí? Que son finalmente a quienes accedemos a Fondo Esperanza, ¿sí? Y cuando podemos ver, nosotros trabajamos harto con, vamos a la lámina siguiente por favor, trabajamos harto con Harvard en Fondo Esperanza y siempre estamos haciendo estudios, viendo investigaciones y fuimos en abril del 2020, esto fue un mes después de declarar la pandemia, a ver en qué estaban los emprendedores, ¿sí? Estábamos absolutamente como país desconectados, sin saber unos de otros. Ese 17 de marzo, ¿qué hacemos? Tuvimos que cancelar, nuestros créditos son productivos, los negocios no están funcionando, no podemos entregar crédito, ¿sí? Tuvimos que parar. Y fuimos a preguntarle en qué estaban. El 80% estaba siendo afectado por la pandemia, ¿sí? De los 128.000 que atendíamos a la fecha, el 80%, más de 100.000 emprendedores de los que nosotros atendíamos afectados por la pandemia, 50.000 sin funcionamiento, con sus negocios parados, o sea, sin ningún tipo de ingreso. Recordar que la gran mayoría de los emprendedores que nosotros apoyamos tienen alto grado de informalidad, sin acceso a subsidios del Estado. Si no, estaban, perdón la palabra, en pelota. O sea, ese era el estatus. Vamos, entonces ahí solamente para ir pensando el nivel de desprotección en que se encuentra este sector de la población. Vamos, y cuando uno va a los datos, lamentablemente, de microempresas, hay sobre todo sector más informal, hay poca información. Si no podemos ir al servicio de impuestos internos, de función de los IVA, cuánto venden. Entonces, la principal fuente de información que hay es la encuesta de microeconomía que hace la encuesta M, que hace el Ministerio de Economía cada 2 años, que lamentablemente no salió este año. ¿Sí? Debería haber salido en abril de este año. Siempre sale como en abril de cada 2 años, este año todavía no sale. Entonces los números que le traigo son de la encuesta con datos al 2019, encuesta que salió el 2020. Entonces probablemente los números que veamos, post pandemia, lo más probable es que sean aún peores. Vamos, por favor. En Chile son cuando hablamos de microempresas, son unidades, en la definición de la encuesta M, con hasta unidades de trabajo con hasta 10 personas trabajando, ¿sí? De las cuales en Chile hay cerca de 2 millones. Pero de esos 2 millones, 1,75 millones son trabajadores por cuenta propia, ¿sí? Esto es mi trabajo y yo, ¿sí? 1 millón son informales, ¿sí? 1 millón de los 2 millones de microemprendedores en Chile son informales. 52% gana menos que el sueldo mínimo, ¿sí? Son números probablemente producto de la crisis sanitaria que han ido en aumento. La encuesta M debería estar por salir luego y estamos esperándola ahí con ansia porque probablemente tendremos, las novedades y el número, sobre todo los temas relacionados con informalidad deberían ser mucho más altos. Escaso acceso a financiamiento formal, baja seguridad social, poca capacitación, ¿sí? Negocios muy poco productivos, características anteriores que se agudizan en los negocios más pequeños y en las mujeres, ¿sí? Y cuando vamos a ver los emprendimientos femeninos, ¿sí? los emprendimientos más pequeños, la participación femenina es muy alta. Y además un sector de que existe poca información, es complejo acceder y por lo tanto focalizar medidas específicas que permitan apoyarlo. Post pandemia no sabíamos cómo, existían muchas medidas que iban a la pequeña empresa, pero pequeña empresa formal. ¿Cómo voy a la pequeña empresa informal? ¿Sí? Cualquiera puede llegar y decir, yo tengo una empresa informal, ¿sí? Y por favor entrégueme ayuda.
Entonces vamos, por favor, pasemos en honor al tiempo, voy a pasar rápido, voy a hacer solamente algunos datos generales de los pequeños emprendedores. Los hombres ganan en promedio 1,9 veces más que las mujeres, ese es el dato. Vamos nomás. ¿Sí? Cuando se les pregunta cuáles son las restricciones al crecimiento, las principales razones son la falta de clientes y la falta de financiamiento. ¿Sí? Pero las mujeres, el 14,6% declara responsabilidades familiares versus el 4% de los hombres, o sea, 3,5 veces de los hombres, responsabilidades familiares. Y algunas comunas donde el problema del financiamiento llega al 40%, como Atacama y a la Araucanía. Vamos, por favor. Podemos ver cómo la informalidad ha ido aumentando cada uno de los años. Yo apuesto que ese dato del 2021 sobre 56, si no es 60, hasta 60% no me sorprendería. Vamos. Y ahí sí es importante definir el tipo de informalidad. Si uno dice, pero algunos tienen algunos grados de informalidad, algunos tienen permisos municipales, si bien no está inscrito en el servicio de impuestos internos, pero el 36% tiene grado de informalidad alta. ¿Esto qué quiere decir? No están en impuestos internos, no tienen permiso, etc. Vamos nomás. ¿Por qué no se formalizan? ¿Sí? Los negocios son chicos y el registro no es esencial para el funcionamiento del negocio. Esas son las razones por las cuales no se formalizan. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Esto no es importante. Son personas que venden por favor, cuando avancemos, cuando vemos esto, cuando la mediana de la utilidad de los emprendimientos, hoy día es fácil pasarlo a euros, hay que dividir por 1.000. Son 500 euros, 500.000 pesos, 500 euros. Digo, para Joan ahí que mira cada vez más fácil. La mediana utilidad de los emprendimientos informales, 500.000 pesos. De los formales, de los informales, 150.000. ¿Qué es lo que hay detrás? O sea, ahí, ¿qué es lo que hay detrás? Pobreza. Eso es lo que nosotros vemos. Si no es, muchas veces está este estereotipo de la informalidad que hay. O sea, por supuesto que hay sinvergüenza, pero hay sinvergüenza en en todos lados. O sea, no es para eso cerramos el país. Y como sí, me gustó cuando hablaba Luis, como mencionaba, siempre hablaba de la mayoría, ¿sí? Al inicio, de la mayoría de los trabajadores. Y acá la mayoría de los microempresarios y la mayoría de los informales son personas que quieren crecer, si quieren que su negocio crezca, quieren sacarlo adelante y no están ahí porque no quieren pagar impuestos, sino que están en la informalidad porque su negocio es demasiado chico para ser formal. Probablemente formalizar sería que el negocio desaparezca. Vamos. Bueno, ganan menos que cuando eran asalariados, entonces uno dice, vamos nomás, avancemos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Básicamente las mujeres por labores de cuidado, los hombres porque no quieren tener jefe. Esas son las razones principales de por qué son trabajadores por cuenta propia. Vamos. Entonces, ¿quién los atiende? ¿Quién está en este segmento? Y cuando vemos quién está en este segmento, hay una presencia importante de Banco Estado Microempresas, como bien mencionaba Jessica antes. Después está Fondo Esperanza, Fundación Ban Igualdad. En total, 450.000 microemprendedores para un universo de 2 millones. O sea, hay un 25%, o sea, que está atendido por siendo que la gran mayoría sí accede, pero principalmente a través del crédito de consumo, pero con crédito productivo enfocado a este segmento, o sea, todavía existe mucha demanda no atendida, pero un dato, y aquí también lo decía Jessica, Banco Estado Microempresas, el saldo promedio de crédito, no sé, Jessica parece que se fue, pero está en torno a los 5 millones de pesos. Ese es el saldo promedio de crédito. Fondo Esperanza son 400.000 pesos. ¿Sí? O sea, esa es la diferencia. O sea, es 12 veces el saldo promedio de crédito de Fondo Esperanza. Entonces, si vamos, y cuando vamos al mundo más pequeño, con créditos promedio bajo el 1.000.000 de pesos, Fondo Esperanza tenemos un 71% de participación en ese mercado, lo que creo que no es menor, y además ahí sí, y es la única de las 3 organizaciones que ahí aparecen, de las principales, que es sostenible financieramente. O sea, somos capaces de, o sea, el cobro permite que la organización funcione en el largo plazo. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de decirle a los emprendedores nuestro servicio que es de largo plazo, ¿sí? O sea, entre comillas, podemos asegurar ese acompañamiento a largo plazo dado que somos sostenibles financieramente, ¿sí? Si no, no podríamos. Entonces, desde ahí, y ahí como dato también, cuando uno ve los datos de la industria de microfinanzas, podemos ver, estos son datos de todas las organizaciones que están en la red de microfinanzas, que están separadas entre instituciones no reguladas y reguladas, donde la regulada, el crédito promedio es cerca de 5 o 6 millones de pesos, en la no regulada es como 500.000 pesos. Y podemos ver qué pasó en la pandemia. La atención de las no reguladas disminuyó, siendo que la regulada aumentó, ¿sí? Existía mucha política pública que permitía hacernos cargo de los regulados.
de los más chicos, de quienes atendemos a los informales, no había política pública. Entonces también estaban absolutamente, y solamente quiero enfocar esa desprotección. Entonces avancemos. Bueno, vamos nomás. O sea, algunas sí bien conclusiones bien generales que podríamos quizás después profundizar. Primero, entender que detrás de la informalidad lo que hay es pobreza. Eso es lo que nosotros vemos. Un sector vulnerable, invisible, muchas veces poco sexy, ¿sí? Son modelos de negocio de corto plazo, con mucha incertidumbre, difícil de focalizar política pública, ¿sí? Negocios con muy baja digitalización y baja productividad y poca posibilidad de escalar. Generalmente son negocios muy rentables desde el punto de vista del retorno de capital, ¿sí? Pero invierten, voy a poner un ejemplo, compran una caja de tomate en la mañana, en la tarde la hacen bolsa, la venden en la esquina, son 3 cajas de tomate en la tarde. 3 veces el capital en un día, súper negocio, ¿sí? Pero no escalable, no sé, 4 lucas, 3 lucas, eso es. Entonces no tiene capacidad de poder escalar. Entonces desde ahí que vamos, la anterior, que es una de las mías. Entonces esa es la siguiente. Desde ahí me permití como generar como algunos principios para poder atender a este segmento. Bueno, uno es, como les comenté, distinguir si bien entre informalidad e ilegalidad, que no es lo mismo. Muchas veces se tiende a confundir. Incluir, no erradicar, ¿sí? Porque, o sea, y ahí no solamente desde el emprendimiento informal, el empleo general informal en Chile, o sea, el 40% del empleo en Chile tiene algún grado de informalidad, ¿sí? Si tuviéramos una política pública extraordinaria en erradicar la informalidad, ¿sí? Que si usted es informal se va preso, por ponerlo en el extremo, las tasas de desempleo hoy día están en el 8%, pasaríamos al 48%. O sea, ese es el dato, y eso sí que es un problema. Las soluciones tienen que ser integrales, haciéndose cargo. Esto es muy complejo porque entendiendo que esto es un problema de la pobreza, no solamente del negocio, integrada. Podemos ver también, y el Estado lo tiene muy claro, que hay apoyo que es muy distinto. Hay apoyo entre FOSI, Cercotec y Corfo, hay poca relación. Entonces el Estado tiene ahí que relacionarse de mejor manera, con soluciones graduales, enfocado en la productividad, entendiendo que más productividad es más formalización. En la medida que los negocios van vendiendo más, se van formalizando, pero no es al revés. Entonces muchas veces la política se centra en cómo te formalizo, ¿sí? Cuando después no puedo operar formal. Entonces la política, cómo se hace cargo de cómo apoyamos que sea más productivo para que te vayas formalizando, y así lo incluimos en el sistema con todos los beneficios que tiene la formalización. Fomentar la educación financiera. Después ahí tengo algunos ejemplos que son vergonzosos que me han pasado con autoridades en el país. Incorporar miradas emprendedores, y también creo que hay una red de organizaciones microfinancieras que estamos haciendo la pega, que es importante apoyarla. Yo creo que ahí hay un brazo para la política pública importante, y desde ahí siempre hemos sido como bien partner, y ahí solamente señalar lo que decía Jesse, que es verdad. O sea, Corfo y Banco Estado son los principales. Nosotros estamos endeudados en Fondo Esperanza con todo el sistema. En Chile, los bancos, afuera, Banco Mundial. Ahora vamos a recibir un crédito importante del BID. Pero lejos, lo más importante, sí, quienes más Banca Ética también, perdón, lo debería nombrado primero. Banca Ética también, y desde hace un tiempo también apoyo importante en época, en pandemia, donde nos cerraron muchas puertas de financiamiento. Banca Ética siempre tuvo abierta, o sea, a través de Only Impacto, siempre abierta la puerta para el financiamiento de Fondo Esperanza. Un apoyo importante de Banco Estado y también de Corfo. Entonces desde ahí creo que el apoyo y trabajar, o sea, el trabajar en red es fundamental, porque es un problema, y entender que es un problema de largo plazo, porque es un problema de pobreza, no es un problema. Entonces desde ahí, si queremos soluciones cortoplacistas, pues va a ser muy difícil de generar soluciones, o sea, buenas soluciones. Muchas gracias, Mario. Creo que quedan varios... Sí, se entendió perfectamente. Yo creo que ahí quedan varios desafíos, ¿cierto?, desde las microfinanzas, y de cómo, sobre todo en el contexto actual, donde efectivamente ha crecido la informalidad, cómo entonces apoyamos a aumentar la productividad a personas que no tienen acceso a la banca tradicional. Y ahí es donde el ecosistema ha respondido a través de estas alternativas, ¿cierto?, desde las finanzas un poco más éticas también. Así que ahora quiero dejar a Nicolás para que nos presente sobre el financiamiento colaborativo y los desafíos en Chile. Bueno, muchas gracias. Estamos atrasados, ya han habido expositores fantásticos, así que yo me voy a destacar por lo corto. 3 mensajes. El primero, agradecer. Quiero felicitar a Joan, que ha estado presente hace ya
muchos años, así que muy bien merecido. Felicitar también por ahí a Eduardo Cantuarias, a todo el grupo de Doble Impacto. La verdad que la persistencia es un atributo es una virtud quizás que yo valoro muchísimo, así que realmente lo felicito y les agradezco. Lo segundo, yo no tengo nada que ver con un banco, pero un pequeño comentario con respecto a la banca. Se fue José Mena, creo, pero tuve la suerte de oír a Joseph Stiglitz, recién le habían dado el premio Nobel, y nunca se me olvidó una frase que dijo: cuando la banca en tu país sea muy rentable, preocúpate. Porque el mundo, hay un trade-off estructural entre el mundo, una contrapartida estructural entre el mundo real y el mundo financiero. Me encanta tener una banca estable, me cargan las corridas bancarias y que los países quiebren, pero hoy día el promedio de la rentabilidad sobre patrimonio, lo acabo de revisar, agosto, es de un 22,3. Ha bajado, era de un 28, ahora eso es el promedio, si pescamos los grandes seguramente andan en torno a un 28. Eso es harto, es mucho. Y cuando no sé si los chilenos en nuestro ADN, yo cuestionaría que tenemos nos llegó una carga genética privilegiada para ser banquero. Creo que hay un tema de competencia. Pero bueno, eso es para la banca, que lo vean ellos. Y el otro tip, yo me acuerdo que hace varios años, y no quiero ser irónico ni sarcástico, o sea, realmente Almacenes París, Falabella y Ripley decían que competían, pero que se mataban. Y que la competencia era fiera. Y de repente entró Mercado Libre. Falabella tuvo la opción de comprarse Mercado Libre hace como 15 años. No sé si saben esta historia, es bien impresionante. En $400 millones, Falabella valía 25.000 millones. Mercado Libre hoy día vale 120.000 millones de dólares. Falabella vale 3.500 o 4.000. No me estoy regocijando, me encantaría que Falabella valiera 25.000 millones y que los accionistas ganaran, pero Oxxo está abriendo una sucursal, creo que cada 3 horas y media. Entonces, la competencia no va a venir, el Banco de Chile no va a venir ni el Santander, ni el BCI, ni el Estado. Ojalá que de la banca ética, pero principalmente va a venir de Mercado Libre, de Oxxo, de Google, en fin. Así que, muchachos de la banca, buena suerte, de corazón. Ahora, entonces, y el tercer punto, ¿por qué no tengo nada que ver, por qué cumplo no tiene nada que ver con la banca? Porque la banca consiste en prestar dinero de otros. Son 2 transacciones. Yo capto dinero de Mario y se lo coloco a Joan. Posiblemente voy a captar de Joan y se lo voy a colocar a Mario, pero ese es otro tema. Para no ofender al premiado. Pero son 2 transacciones. Entonces Andrónico Luksic no te llama por teléfono para decirte: oye, Mario, ¿te parece que le prestes la plata o a Joan y viceversa? No, porque cuando yo capto el dinero es tuyo. Y tú estás restringido, pero haces con ese dinero lo que quieras, ¿no es cierto? Y está perfecto. Y esas son las reglas del juego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el financiamiento colaborativo es decir: oye, estamos comprando bienes por internet, nos estamos conociendo, no sé cuánto hoy día, creo que la mitad de los matrimonios del mundo son no sé si por Tinder o por Match.com, pero ya se conocen el mundo online, para que estamos en el metaverso. Entonces, todo está ocurriendo a través y esos son todos. Entonces, se desintermedia todo, y se desintermedia la música, Spotify, se desintermedian las propiedades, Airbnb, se desintermedian los autos, se desintermedia la educación. Universitas, nueva civilización, lo encuentro increíble, no sé quién será, pero hay un pendón, no sé si este local es de ustedes, y aquí estamos en no se llama, seguramente le pusieron Universitas para que no los pudieran multar del Minecon, del Mineduc, porque no tienen nada que ver con la universidad, son Universitas, ¿no es cierto? Entonces, súper entretenido. O sea, para mí, si yo fuera a crear una universidad nueva hoy día, me hace más sentido Universitas que el Cruch. En fin. Entonces, y lo mismo aplica para el mundo del dinero. Entonces, oye, antes no nos conocíamos, obviamente, los costos de transacción eran altísimos, teníamos que tener un intermediario que coordinara eso, pero ya estamos todos conectados, nos conocemos, tenemos un montón de información. ¿Por qué no nos prestamos dinero entre nosotros directamente? Y entonces es muy distinto que yo capte dinero de Joan para prestárselo a Mario sin que Joan se entere, a que yo le permita a Joan prestarle a Mario. De 2 transacciones paso a 1. Y no hay captación de fondos de terceros.
porque el dinero siempre fue de Joan y fue Joan el que decidió prestarle a Mario. Y eso lo podía hacer entre varios, y eso mejora el cuento porque hay más diversificación, entonces entre varios nos juntamos y le prestamos a Mario. Y seguramente Mario, como sabe que hay varios que estamos acá y lo conocemos, la disposición a pagar nos va a ser más alta. Y eso cumplo. Entonces nosotros partimos hace ya harto tiempo, inspirados, una persona que trabajaba conmigo debía, bueno, cuento más largo, pero en resumen debía 20 sueldos a un 73% de interés. Yo entiendo la lógica de que la tasa máxima convencional de repente puede dejar a algunos fuera de la línea, pero compadre, hay que poner algún límite, porque si no, no sé. Bueno, en fin, pero yo no tengo nada que ver con la banca, así que eso lo conversarán ustedes. Entonces dije, bueno, prestémonos dinero entre otros. Esta persona debía un 73% y curiosamente llegó, y yo me enteré porque me vino a pedir plata, porque la estaban asediando las empresas de cobranza, de ABCDIN, Tricot y La Polar. Ojalá que haya alguien ahí en esas tiendas, pero es importante hablar en on, como dice un amigo en Chile, para que le pongamos rostro a los protagonistas. Y bueno, y la ironía es que 2 días después mi mamá, también muy acongojada, me vino a pedir ayuda porque su fondo mutuo le habían rentado 0 en 10 años, 5 años. Entonces, increíble, en la misma casa había una persona que estaba pagando 73, había otra que estaba ganando 0. Y alguien entre medio estaba ganando bastante. Bueno, uno podría justificar, supongamos que antes de Internet, los costos de transacción, porque al final, ¿qué es lo que es el costo? ¿Qué es lo que es el interés? El interés es el costo adicional al capital, ¿no es cierto? Entonces, y eso tiene una parte que es el riesgo, el costo del fondo, que es el costo del dinero propiamente tal. Después está el costo operacional, que tiene que ver con los gastos de transacción, evaluación, carpeta, qué sé yo, viaje, procesamiento, comité de riesgo, está perfecto. Y después la tercera parte es la rentabilidad de los socios. Está perfecto. En un mundo competitivo. En un mundo no competitivo no está para nada perfecto. Y puede que en Chile haya algo de eso, pero puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá lo único que hicimos nosotros es decir, oye, ¿por qué no separamos, desacoplemos la parte operacional de la parte financiera? Y Cumplo como plataforma, solamente nos encargamos de la parte operacional para que personas como Joan le puedan prestar a personas como Mario. Entonces, en un mundo donde los costos de transacción marginales son casi 0, ¿no es cierto? El costo de traspaso, de hecho por ley creo que no se puede cobrar, las transferencias electrónicas cuestan 0, si mover dinero son bits, 0. Y donde hoy día el problema es la abundancia de información, uno dice, bueno, si ya está la información y los costos de transacción han bajado, naturalmente debería venir una baja del costo capital. Bueno, esa baja no ha sido tan pronunciada como yo hubiera pensado que iba a ser, pero va a ser, de todas maneras. Y en ese futuro próximo, tener una estructura liviana es ventajosa frente a estructuras no tan livianas. Y entonces lo que ha sido fascinante de nuestra historia y un poco el financiamiento colaborativo es permitirle a personas prestar su propio dinero y tomar sus propias decisiones. Entonces, más que ir al futuro, como que fuimos para atrás. Al principio, cuando partimos, claro, decían, oye, te estás ahí metiendo la pata a los caballos. ¿No? Bueno, pedimos un informe en Derecho y Víctor Vial, que fue fiscal del Banco Central, dijo, oye, lo que es genial de esto es que ustedes están volviendo como miles de años para atrás. Porque esto es lo que seguramente la gente hacía antes de que se creara el banco. Se prestaba el dinero directamente. Y, por lo tanto, con esta, y quiero terminar, yo estudié ingeniería comercial, en la primera clase de economía, nunca se me olvida la ecuación fundamental de la economía, que el producto de un país es igual, es función de 2 variables, que son la W y la K, el capital y trabajo. Toda la discusión está en la educación y obviamente, y sin duda que la educación es el motor del desarrollo de un país a largo plazo, no cabe duda, pero hay varias personas, entre las cuales hay uno que se llama Ricardo Hausmann, que también es de Harvard, y el tipo dice, sí, obviamente son las dos, y la más importante en largo plazo es la educación, pero del corto plazo, la palanca más efectiva para sacar a un país de la pobreza, para acelerar el desarrollo, es el costo de capital. Y si no, pregúntale a los 100.000 clientes que tiene Mario, que seguramente todo lo demás constante, no le metáis ningún curso adicional, no le hagáis nada adicional, pero ábrele la válvula capital
Tú lo ves con 100.000 clientes, yo lo veo con 5.000. Hoy día hay más o menos un poquito más de 5.000 pymes que se financian a través de Cumplo. Es alucinante. Entonces el llamado final sería nosotros cuando... Y yo entiendo que está bien, la institución bancaria tiene que ser... No sé si celosa la palabra, que lata, la gente celosa de una lata, pero tiene que resguardar lo que tiene que ver con la industria bancaria. Pero sí, en este caso el Estado, los reguladores, ya lo entendieron, se dan cuenta que hoy día hay miles, literalmente miles de oportunidades alternativas a la estructura bancaria. Y el desafío fundamental no es la estabilidad del sistema bancario, ni la estabilidad de las empresas de microcrédito, ni la estabilidad de las empresas de financiamiento colaborativo. El objetivo esencial de un país para superar la pobreza es que el capital fluya al precio que corresponde, al costo que corresponde, y que llegue a lugares donde antes no podía llegar, ya sea a través de la caja vecina, ya sea a través de la banca ética, ya sea a través del Fondo Esperanza o a través de Cumplo. Y eso yo siento que un poquito falta. Tenemos que, esto va demasiado rápido, la oportunidad es alucinante. A mí me da un poquito de pena, nosotros operamos en México y la verdad que México le ha quitado un liderazgo súper importante al que podría haber tenido Chile. Hoy día celebramos una ley FinTech, pero se demoraron 12 años en la ley FinTech. Todavía estamos a tiempo, hay que acelerar el tranco, porque el que se quedarnos abajo de esta gran revolución, no sé si tecnológica, financiera, social, humana, participar de eso tiene un beneficio gigantesco y seguramente vamos a poder superar la pobreza mucho más rápido. Y quedarnos abajo tiene un costo irreparable quizás. Así que eso, felicitaciones y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nicolás. También nos deja un importante desafío, ¿cierto? Que es, por un lado, atender a esta necesidad de capital de trabajo, de que muchos emprendedores puedan alcanzar los montos de inversión que necesitan para ir escalando sus negocios. Y para qué decir el día de hoy, donde tenemos los problemas de inflación, ¿cierto? Y el capital de trabajo es justamente una de las necesidades y una de las problemáticas más grandes que tenemos, y el acceso a este. Y cómo entonces existen estas alternativas que van naciendo y que van cambiando un poco la dirección y el rumbo de la banca, incluso la tradicional, porque al final va de alguna forma empujando también a que la misma banca tradicional vaya cambiando algunos de sus patrones. Quería ofrecer un par de preguntas, si es que hay alguien en el público por acá. Por favor, les pido que sean bien concisos porque saben que estamos un poquito pasados de tiempo. Entonces, presentarse y la pregunta, por favor. Gracias. Buenos días. Yo soy Sebastián Cantores de la Banca Ética. Tengo una pregunta muy cortita, pero que puede ser muy larga de contestar, así que va a depender de Mario el tiempo. No, un poco está buenísima tu presentación, pero ¿cómo están viendo ustedes como un poco los desafíos del tema pobreza, desigualdad, no solo ligado al tema del ingreso en el bolsillo, sino que también el tema de pobreza ligado al territorio, la ruralidad, la urbanidad, la segregación de la ciudad, cómo organizamos también? Seguramente tenéis mucha información de eso y mucho know-how, pero si hay algunas ideas que puedas compartir sería buenísimo, Mario. Gracias. Vamos a tomar otra pregunta y después conversamos. ¿Hay alguna otra pregunta en el público? Parece que no. Acá. También muy cortita y la aprovecho de hacer porque tiene mucho que ver con tu pregunta. Tú mencionaste súper bien el término de cómo se asocia un poco a la informalidad con la ilegalidad. Y claro, y quizás lo pongo un poco más profundo. Tenemos una criminalización súper profunda, yo creo, en la sociedad con la informalidad, ¿verdad? Y también me gustaría recoger como desde tu experiencia de Fondo Esperanza, si es que no sé si se hacen cargo, pero cómo toma Fondo Esperanza como todo este aspecto social que existe, que está cargado sobre la informalidad. Porque también, no sé, no vi en tus cifras, pero también hay un tema de migración y también tenemos ciertas ideas preconcebidas sobre la migración que debe estar muy relacionado con las barreras o con las dificultades de los microempresarios y empresarias. No tenemos más espacio para preguntas. Bueno, pero vamos a conceder la última por allá, que levantó la mano. Solo que me parecen las dos preguntas muy relevantes.
partes también para CUMS, cómo se hace cargo de informalidad y cómo se hace cargo de la regionalidad y del desarrollo local. Quiero solo saber también esa oferta. Muchas gracias. Sí, yo creo que podemos ampliar un poco la pregunta a ambas iniciativas que están muy relacionadas. Ya la última, Víctor, solamente por... Preguntarle algo, si crees que existe en Chile espacio como para que se consolide, por primera vez, entiendo, una red de instituciones que hagan finanzas con valores. Me refiero a la suma del trabajo que desarrollan las cooperativas cuando apoyan a los emprendedores, a Cumplo cuando apoyan a los emprendedores y otras plataformas también, a toda la red de microfinanzas, etcétera. Eso es para ambos. Bueno, les vamos a dar la palabra a cada uno para que conteste brevemente en unos 5 minutos el pool de preguntas, pero que están muy, muy relacionadas. Yo sé que es difícil, pero un desafío. Una quizá más... ¿Cómo desde Fondo Esperanza nos hacemos cargo, así lo voy a resumir, de esa informalidad y que desde el... O sea, nosotros entregamos el servicio de fondo, nosotros lo hacemos a través de la metodología, nosotros operamos metodología de bancas comunales, ¿sí? Que son grupos de emprendedores que viven en un mismo territorio, donde cada uno recibe, son 20 personas, 80% mujeres, donde cada uno recibe un crédito individual de parte de Fondo Esperanza y se coavalan en el compromiso de pago. O sea, si uno tiene problemas para pagar, el resto del grupo, o sea, en la práctica, o sea, en lo formal firma un pagaré diciendo yo me hago cargo de la deuda de todo, pero en la práctica nosotros lo que buscamos es cómo te apoyo para hacerse cargo de esa deuda, entendiendo que la gran mayoría de las veces tiene relación con la propia vulnerabilidad, el no pago de la deuda. Y entregamos a esos grupos, le entregamos capacitación y hay una malla de capacitación bien robusta, donde nosotros parte de esa la capacidad, y ahí yo creo que lo conecto con lo que decía Nicolás, que tiene que ver, o sea, por un lado, tratamos, o sea, hacemos Fondo Esperanza a través de los créditos, hace que el capital fluya, pero también entregamos competencias a los emprendedores. Y esas competencias y esa mezcla es la que permite, o sea, en grandes números, o sea, es la que ha permitido, o sea, por ejemplo, nosotros tratamos de medir, después de, o sea, medimos, la verdad medimos harto, después de un año y medio en Fondo Esperanza las ventas crecen un 50%. Cuando ingresan a Fondo Esperanza, menos del 10% son formales, de los que ingresan, ¿sí? De la masa, el 35% es formal. Entonces, a través, puede ser, no tenemos grupo de control, siempre el problema que tenemos para poder medir impacto, efectivamente, pero sí vemos que son números que uno cuando ve como el desempeño producto del estar en Fondo Esperanza después de un tiempo, esos datos van cambiando y lo vamos midiendo y promovemos esa fuerza. Entendemos que por supuesto que la formalidad, o sea, a veces hablo y personas me escuchan y dicen, este está promoviendo la informalidad. No, o sea, nosotros lo que promovemos es la formalidad, pero lo que queremos es que las personas, o sea, vamos agarrando de abajo y de ahí vamos haciendo a que puedan subir, entendiendo también, y creo, se faltó decirlo, que va a haber un grupo que nunca va a ser formal. Y también tenemos que hacernos cargo. Yo creo que ese grupo que nunca va a ser formal, tampoco podemos excluirlo, ¿sí? Porque probablemente, nuevamente, la gran mayoría de ellos es pobreza, y son los más pobres. La pregunta está como, o sea, yo creo que no es una pregunta como a la pobreza en general. O sea, yo creo que la pregunta no sé si la podemos responder, porque yo creo que este es un problema cuando uno... Voy a cambiar la respuesta, voy a ver por otro lado, yo creo que si hay algo importante, o sea, yo creo que hay un desafío de cómo, o sea, por un lado, cómo nos preocupamos de pastelero tus pasteles, pero nos vamos conectando. O sea, yo creo que, por ejemplo, uno de los éxitos de Fondo Esperanza, ¿sí? Yo creo que hemos entendido de que nuestro foco está en el emprendimiento, ¿sí? En apoyar a emprendedores que viven en sectores de pobreza. Y nos hemos tentado a lo largo de la historia a hacer otras cosas, ¿sí? Porque tú llegás a la casa de la emprendedora, te dan ganas de poner un colegio, ¿sí? Te dan ganas de poner el servicio de transporte, te dan ganas de poner un hospital, porque los servicios que reciben en general son malos servicios, ¿sí? Pero creo que las organizaciones se deben empezar. Probablemente si lo hubiéramos hecho, te va a salir el mal de atrás, ¿sí? O sea, que quiere resolver, se te cae el mundo encima. Entonces, desde ahí yo creo que sí hay un desafío de cómo nos vamos conectando, que muchas veces estamos poco conectados. O sea, entendiendo que hay un problema sistémico de pobreza y andamos cada una de las organizaciones. Yo me relaciono con organizaciones que están en microfinanzas. ¿Sí? Pero me relaciono menos con organizaciones que están en vivienda, con organizaciones que están en educación, en salud. Entonces, desde ahí yo creo que se podría
pero es bien complejo. O sea, yo creo que por ahí podría, no sé si doy respuesta en algo, pero más falta, o sea, yo diría especialización de las organizaciones, pero también cómo nos vamos conectando entre nosotros. Y la pregunta de Víctor, respecto a los... Voy a tratar de... O sea, yo creo que sí, hay muchas, o sea, de nuevo, yo creo que la gran mayoría está haciendo buena pega, ¿sí? El problema que tenemos es que hay algunos que se nos escapan, ¿sí? Y muchas veces eso es que se nos escapan, y compartiendo el tema de la rentabilidad de los bancos. Sí, yo creo, por ejemplo, que el gobierno corporativo de los bancos sí es robusto, ¿sí? Pero el año pasado tuvimos el ejemplo de Vigi, que tenía con nombre y apellido, como que era director de un banco, no recuerdo el banco, creo que era el Banco Chile, no recuerdo ese, pero no recuerdo el banco, pero además era director de una entidad financiera que entregaba crédito de consumo, ¿sí? Eso hay un problema, ¿sí? Falabella y Santander, ¿sí? ¿Viste? Y no me acordaba cuál era. ¿Qué? Hernán Vigi, sí, no, el que fue ministro de Hacienda y candidato del año 90. Eso es impresentable, ¿sí? Entonces desde ahí pesa que puede haber, yo creo que puede haber pero esos de nuevo, son casos aislados. Creo que en la gran mayoría sí está haciendo buena pega y nosotros lo vemos, y cuando uno ve en los sectores también, cuando uno estigmatiza la informalidad, está bien, hay sinvergüenzas, por supuesto que hay sinvergüenzas, ¿sí? Pero uno ve, y lo que ve cuando uno conoce como la masa, la gente está haciendo un trabajo extraordinario. O sea, el Fondo Esperanza, nosotros, no es fondo, y esto pasa, no es Fondo Esperanza que esté confiado. O sea, a nosotros nos pasa mucho que llegamos a donde el emprendedor dice, oye, muchas gracias, usted que confía en mí por prestarme plata. Y yo no tengo nada que ver, bueno. Fondo Esperanza no tiene nada que ver, ¿sí? Acá lo que está pasando es que son 20 emprendedores que se están coavalando entre ustedes para poder acceder al servicio. Y eso es muy potente, porque son 120.000 personas en todo Chile que están diciendo, yo coavalo a mi vecino y si le da mal, yo voy a estar ahí para apoyarlo. Y eso también habla de un país muchas veces que no se reconoce, pero que hay, creo, un cambio. O sea, hay una fuerza. O sea, yo soy bien esperanzado al futuro, ¿sí? Está difícil, pero bien esperanzado. Muchas gracias. Oye, te dije Eduardo, perdona, Sebastián. Hay un político que se llama Eduardo. Oye, o sea, esto es una muy buena noticia. Yo estoy súper optimista del futuro, porque el efecto vaso comunicante es salvaje. Obviamente que quienes van a ser los mayores beneficiados van a ser los que han estado más alejados, más postergados. Entonces, en un país centralizado, los más beneficiados debieran ser la gente que está fuera de la ciudad, en términos marginales. Alguien me dijo la otra vez, y no tengo idea, me lo dijo alguien de Coyhaique, pero que Aysén es la región que tiene el mayor porcentaje de transacciones online de la gente bancarizada. Obvio, pues si no hay sucursales, le cambió la vida. Me lo dijo una persona en Guadal, no en Coyhaique, en Aysén, en el lado de General Carrera, que ya no tenía que ir a Coyhaique porque se podía quedar ahí. Y para qué decir Zoom y Meet y toda la tecnología como está permitiendo. Vean el precio de las parcelas, cómo ha subido no sé, pues, en los alrededores de todo Chile. Ahora lo tuvieron que frenar porque, bueno, no venimos a hablar de parcelas, pero sin duda que la finanza moderna tiene un beneficio marginal potencial gigantesco, especialmente sobre la gente de regiones y especialmente en los países pobres. En Latinoamérica, y a todo esto, bueno, no dije nada de Cumplo, pero básicamente nosotros somos una alternativa a los factoring. Somos la siguiente mejor fuente de financiamiento después de un banco. Somos como la segunda fuente que llegan las pymes a Cumplo. Y cualquiera puede invertir, sí. Y según el Banco Mundial, en Latinoamérica a la pyme le falta, o sea, el costo de capital es muy alto por un problema de competencia, porque falta plata. Faltan 1,5, 1,4 trillones de dólares según el IFC y el Banco Mundial, porque esa plata no está llegando, porque los costos de transacción y porque la calidad de la información y los procesos de cobranza no justifican que el capital es bien, el capital no discrimina. El capital no discrimina en nada. Lo único que quiere es evaluar probabilidad de pago, ver los costos de transacción, y si te va a llegar más de lo que metiste ajustado por riesgo, el capital así como llega, se retira fuertemente. Eso es bonito. Es un ente no discriminador. Pero por otro lado, en Goldman Sachs, JP Morgan, que es el banco más grande del mundo, tiene 5 trillones de dólares bajo administración. O sea, solamente JP Morgan tiene 4 veces todo lo que necesita América Latina.
¿Y tú crees que el gringo JP Morgan no quiere prestarle al, no sé, a 3 puntos de rentabilidad mayor? Obvio que sí, pero hoy día no puede. Porque todavía no llegamos, y yo creo que en gran parte por culpa de los estados. Porque los estados, de alguna manera, y no quiero atribuir, no estoy emitiendo juicios morales, pues las inercias son muy peligrosas. Hay una industria, llevamos 500 años con los bancos, bueno, las universidades tampoco han cambiado tanto, pero hay hartas industrias que no han cambiado mucho. Entonces hay una inercia peligrosa y como que todavía probablemente en la persona que lleva en la superintendencia, ahora se llama la CMF, 30 años, va a seguir viéndolo de manera distinta, pero la verdad que hoy día, insisto, nosotros y muchos de los actores nuevos no tenemos nada que ver entonces yo creo que ahí hay una pega pendiente de acelerar la promoción, el apoyo a los nuevos entrantes. Es difícil partir en Chile en industrias que están tan establecidas, anquilosadas, quizás es la palabra correcta. Y ahí hay una pega que el Estado puede hacer, básicamente remover las piedras, las rocas gigantes que impiden que doble impacto, que cumplo, que en Fondo Esperanza crezcan más rápido y aparezcan más rápido. Y cuando eso ocurra van a llegar porque el capital, nunca había habido tanto capital en el mundo disponible. Nunca, bueno, ahora subió con la inflación, pero la tasa de interés nunca había sido tan baja. ¿Por qué es tan baja? Porque hay mucha plata. Y después del COVID se imprimió tanta plata que hoy día faltan proyectos, en fin. Entonces, yo creo que si nos ponemos, y para terminar, llámese cooperativa, llámese lo que se llame, la colaboración siempre le va a ganar a la no colaboración. Y un sistema interconectado siempre va a ser más potente y va a generar más energía que el sistema vertical. Entonces la integración vertical hoy día, o sea, chao, Porter ya no corre, porque no tiene sentido. Tiene mucho más sentido especializarte en un área y colaborar con el resto. Nosotros, el dinero no es nuestro, lo cual nos permite acceder a infinitas fuentes de financiamiento. Y una cosa muy linda que tiene Cumplo es que nosotros nos desacoplamos de la tasa de interés por un lado y de la tasa de mora por el otro. Cuando tú eres ejecutivo de un banco, o cuando eres un banco, cuando el dinero es tuyo, es súper tentador que el cliente se atrase. El mejor cliente del banco es el que paga tarde. Porque en el acto se le gatilla la multa discreta por mora y ese crédito salta a devengar tasa máxima convencional, que hoy día a todo esto ya está en un 6%. Entonces, imagínate, en etapa puntual, devenga, no tengo idea, el 1,5, 2, 1, lo que sea. Y ese crédito se atrasa y se te multiplica por 4. Ahí te ganas el bono. Entonces hay ese incentivo, bueno, y en el extremo la Polar. Cuando te ponía es tan atractivo que te ponía a renegociar créditos sin preguntarle al deudor, una cosa insólita. Esas cosas tenemos que ir ajustando, pero sin duda que esas cosas se van a ajustar en la medida que hayan más bancos éticos y más doble impacto y más Cumplo y que ojalá que llegue Oxxo rápido. Ya está por lo demás, pero en cualquier minuto. Hoy día el mayor originador de cuentas corrientes hoy día en México es Oxxo. No es el BBVA ni el Santander, es Oxxo. Y ya no lo van a pillar nunca más. Entonces, el objetivo que nos debe convocar es que el capital fluya lo más rápido posible, en el monto correcto, a la tasa correcta. Cuando eso ocurra, esas cifras que decía Mario, que son terribles, se van a empezar a revertir rápido. Y eso nos va además a permitir invertir en un mejor sistema educacional y Chile va a ser uno de los países más prósperos del planeta, muy luego. Yo soy inmigrante irlandés, esto es una anécdota, pero ayer me enteré que Irlanda hoy día, después de ser el patio trasero, y mis abuelos no se fueron de Irlanda porque estaban aburridos de ganar plata, se fueron porque estaban muertos de hambre. Y hoy día Irlanda tiene el PIB per cápita más alto del mundo, $95.000. Entonces, seamos astutos y aprovechemos Chile, un país chico, lejos, bueno, en fin, ya tenemos un montón de tributos, tenemos otros problemas, pero el capital está. Hay que abrir las compuertas para que llegue y llegue rápido. Muchas gracias. Agradecer a nuestros panelistas, ¿cierto?, que nos presentan una alternativa, ¿cierto?, que está cada vez creciendo más y que nos está llevando y justamente respondiendo a estos cambios que a veces son mucho más rápidos, como tal como se mencionaba en el panel anterior, ¿cierto?, la economía de la gente, que es lo que realmente necesita la mayoría de las personas y cómo entonces estas alternativas responden y se van transformando ya no solo en alternativas, sino que en una realidad.
y es justamente a lo que apunta Universitas, ¿cierto? Una nueva civilización que es lo que estamos construyendo. Ahora tenemos un pequeño break para que puedan estirar las piernas de 10 minutos justos, porque después nos viene la mejor parte, lo que estamos esperando, ¿cierto? Que es la entrega del premio y poder escuchar, ¿cierto? A nuestro homenajeado que nos va a dar unas palabras y nos va a comentar algunas cosas muy interesantes. Así que 10 minutos y volvemos. Gracias.